Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Dialogando con Dios. Dialogando con Dios. Muy buenos días, estimados hermanos, muy buenos días, amigos. Que Dios les bendiga de una manera muy especial. Ese es mi deseo y por supuesto que es el deseo de Dios. Recordemos que Él es bueno. Aquella persona que se queje que no ha recibido la bendición de Dios, ahí lo vamos a ver en el pasaje bíblico, es porque no habéis pedido, como dice la Escritura. Pero Él siempre tiene algo bueno para ti. Dios bendiga pues a cada una de las personas. Vamos a saludar a algunas personas que escuchan el programa. Queremos saludar de manera especial a don Elmer Ávila, que vive acá detrás de la Universidad de Jinotepe. Don Elmer Áviles, que Dios le bendiga de manera especial. También a Ausi García, a Oscar García, a Emir Alec, un fiel escucha, que Dios me lo bendiga. A Antonio Cuadra y familia, gracias por tus mensajes por el canal de YouTube. También a la familia Bejarano, a Michael Mendieta, hoy la vimos en la mañana, a Fabiola Romero, a Araceli Sandino Obando, a Antonio Rodríguez, a Aura Vado, Walter Jiménez, a Estrellita Sandoval, Dios le bendiga, a Michael Navarrete, también a Tito Valle, a Walter Javier Paniagua, a Aguirre Abismar. Gracias por los comentarios ayer por las redes, que Dios me lo bendiga de manera especial. También a Armando Urbina, Araceli Cruz, Rosa Selva, a Sudocato Miranda, José Luis Cerda, Maché Sánchez, Tez Jinotepe, Juan Carlos Navarrete, Carlos Vargas, Mario Ruiz, Noé Antonio Fierro García, Leonardo José Bermúdez, a Miriam Aburto, a Jimena Gómez, a Mendieta Narváez Gaby, a Juan Gómez, a Rómulo Gaitán, a Elisa Baltodano, a José García, a Aide Sánchez, Fernanda Selva, Ervin Segundo, Mayrena Guillermo, Héctor Cordero Sánchez, y saludes también a Diony Dormus. El día de ayer me enviaron unos mensajes, Williamcito, ¿verdad? Dios le bendiga a Williamcito, discúlpame porque no tuve el tiempo de responderle hasta ahora en la mañana que revisé el sistema. Pero gracias por tu comentario y gracias por tu saludo, William. Dios les bendiga pues a todos de manera especial, también a nuestro hermano Pablo Torres, a Yader Peña, a Ariel García, a los Gutiérrez en Diriamba, que son muchos, a la familia Norori, a la familia Ruiz, me toca más fácil así, a la familia Hernández. Aquí tenemos un reporte de nuestro hermano Santiago Hernández, Dios le bendiga. Dios bendiga a nuestra hermana María José, hermana de él, a nuestra hermana Ruth Belli, hermano Roberto, a Manuel Hernández. Dios los bendiga pues a todos. También a los profesionales del volante, Manuelito Blas, también al joven que siempre escucha, Néstor. Y Dios les bendiga pues a todos en esta preciosa mañana. Hoy vamos también se me escapaba Ana Carolina Chávez, Dios le bendiga. Y vamos a reflexionar un poco en la palabra del Señor. Amén. Dice en Lucas capítulo 10, 25 en adelante. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo.
Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. En este asunto de las guerras y de los conflictos, muchas personas dicen: ay, Señor, ¿por qué permites estos conflictos? Otras personas dicen: Señor, ¿por qué estas guerras? Y tendríamos una respuesta en las Escrituras. Y este pasaje bíblico que nosotros estamos leyendo, nos daremos cuenta que no es la voluntad de Jesús que hayan estos conflictos. No es la voluntad de Jesús que se generen tantas muertes, porque esas son las guerras. Las guerras traen muerte, la guerra trae desesperación. Los más débiles van sufriendo, y lo más triste de todo, el desplazamiento de los civiles, y luego allá el maltrato y tantas cosas que se suscitan en las guerras, que son acciones en contra de los mismos prójimos. Y para aquellos que dicen: oh Señor, ¿por qué permites la guerra?, nos daremos cuenta que Jesús aconseja en sus sagradas escrituras que no es esa la voluntad de Dios. El inconveniente está en que los hombres han hecho caso omiso al llamado de Jesús, y en lugar de atender su tierna voz y su tierno llamado, ellos están haciendo su propia voluntad. En el libro de Génesis observamos que dice la palabra de Dios que llegó un momento en que la violencia era tan alta y tan grande, el asesinato y los homicidios, que Dios decidió a través del diluvio exterminar a la raza humana, porque la violencia iba en aumento. Pero gracias a Dios que ha habido un pacto de gracia a través del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, y el cual durante 3 años y medio nos enseñó, porque ahora lo que está escrito en la Biblia yo lo estoy aplicando. Estudio la Biblia todos los días y me doy cuenta cuál es la voluntad de Jesús para cada vida. Entonces, respondería a tu interrogante: ¿Dios quiere que la gente se esté matando? En ninguna manera. La Biblia dice que Él no vino a matar, Él no vino a destruir, Él vino para que tengáis vida y vida en abundancia. Entonces hablamos de que cada consejo que Jesús dejó en las Escrituras, si nosotros pusiéramos atención y atendiéramos cada una de las palabras que Jesús dijo, este mundo no se estaría matando. Si todo este mundo que nosotros vemos, si toda esta gente que está en conflicto atendieran el llamado de Jesús y se convirtieran a Él, entonces nada de lo que está pasando en el presente se daría. En la época que estaba Jesús ministrando, observamos que el Señor quería que la gente tuviese amor por los demás. Aquí nosotros observamos que un maestro de la ley o un intérprete de la ley llegó donde Jesús y dice que llegó para probarle. Es posible que muchas personas siempre llegan a la iglesia para ver quiénes hacen la voluntad de Dios y quién no la hacen, pero no llegamos con la intención de hacer la voluntad de Dios. Aquellas personas que siempre están señalando a los demás son personas que no tienen la intención de cambiar, sino quieren justificar sus acciones, y eso no funciona así en Jesús. En Jesús funciona que hagamos la voluntad de Él. En Jesús funciona que estemos apegados a sus escrituras, que estemos atentos a su llamado, y que no importa si el restante de las personas no hacen la voluntad de Jesús, pues yo tengo que procurar hacer lo que Jesús quiere que yo haga. En eso es el concepto de ser un cristiano. Un cristiano es aquel que sigue las enseñanzas de Jesús, se apega a todo lo estipulado por la palabra de Dios, con el propósito de ser una persona mejor. ¿Por qué decimos esto? Porque si nosotros observamos, ese es el único propósito de la palabra de Dios: cambiarnos. Todas aquellas cosas que fluyen de nuestra carne, como dice en Santiago, el odio, el rencor y todas esas cosas, cuando venimos a los pies de Cristo y entendemos su mensaje, entonces vamos a cambiar. Regresando al pasaje bíblico, dice la Escritura que este intérprete de la ley le preguntó: maestro,
haciendo qué cosa, heredaré la vida eterna. Si nosotros observamos, esta persona sabía qué cosa debía de hacer, porque si se asumía que era un intérprete de la ley, era alguien que conocía la voluntad de Dios. Toda persona que estudiaba la Torá se debía entender algo, la voluntad de Dios, y tenía que cumplirla. Y es así que Jesús, dice la palabra de Dios, sabía quién era, porque a Él no se le esconde nada. Jesús sabe cuando tenemos la intención de obedecerle. Jesús sabe cuando nos acercamos a Él para agradarle. Jesús sabe cuando nos acercamos a Él para implorar su nombre y tenemos la intención de cambiar, porque hay dos personas. Cuando llegamos a la congregación con el propósito de por asistir o a esto, pero cuando llegamos a la congregación con el propósito de cambiar, cuando llegamos así, esta palabra va a ser viva y eficaz, y constantemente nos vamos a encontrar con que el Espíritu de Dios nos va a guiar. Cuando este hombre le hace la pregunta, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios. Jesús le dijo algo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo tú lees? Y él le dijo, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Esto demuestra de que este hombre sabía en realidad qué es lo que debía hacer. A mí me gustaría hacerte un interrogante esta mañana, y yo te preguntaría, ¿y tú sabes lo que Dios quiere que tú hagas? En este presente sería raro y contado aquella persona que no se dé cuenta qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Cuando nosotros hacemos lo que Dios quiere que hagamos, estamos obedeciendo y prácticamente nos hacemos obedientes a la palabra de Dios, y por consiguiente vamos a recibir sus bendiciones. Por eso dice la palabra del Señor que él respondió bien, y Jesús le dice, haz esto y vivirás. Pero dice la Biblia que él se quería justificar. Y vamos a aquellas personas que muchas veces llegan a la congregación o cuando se les evangeliza, y ellos dicen, mira, pero si fulano es acá, mira, pero si fulano es allá, mira si fulano. ¿Y qué es lo que yo les respondo? Pero yo no te predico al fulano, a sultano ni al merengano, como dicen algunos. Yo te predico a Cristo. El ejemplo que tú debes de seguir es el que Cristo te enseñó. El ejemplo y las pisadas del Maestro que debemos de seguir son las de Jesucristo, que cuando nosotros obedecemos su palabra, cuando nosotros hacemos su voluntad, el ángel de Jehová, dice la Biblia, campa alrededor de los que le temen para defenderle, y por consiguiente el Espíritu de Dios estará contigo. Y este hombre le dijo, ¿y quién es mi prójimo? Un intérprete de la ley no sabía quién era su prójimo o su próximo, como algunos dirían. Y es así que Jesús le pone el ejemplo claro de la parábola del buen samaritano. Y dice la Biblia que Jesús le presentó el caso específico de un hombre que fue robado, golpeado y herido en un camino que descendía a Jericó. Y que dice la palabra del Señor que cayó y que lo dejaron herido. La palabra dice que lo dejaron medio muerto, significa que no le mataron en sí, pero que este hombre estaba agonizante. Y nosotros observamos que Jesús le explica a él, ese es un caso que tenía necesidad y en el cual Dios espera que accionemos a favor de esas personas. Nosotros no podemos ver a alguien tirado en el piso y no recogerlo, no levantarlo, no ayudarle. No podemos ver a alguien que esté sediento y no darle un trago de agua. No podemos ver una persona que esté hambrienta, si somos conocedores de la palabra de Dios, y no regalarle un plato de comida. Hay personas que son insensibles y ellas pregonan conocer a Dios, pero claramente dice la Escritura que muchos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos le niegan. Nosotros vemos ese conflicto en el presente, esas guerras que se suscitan. ¿Y será que allí se está viendo por el prójimo? ¿Será que algunas personas que tanto que pregonan que eso lo hacen para ayudar, para beneficiar, para esto, se darán cuenta de que Jesús estará en contra de estas guerras? Se dará cuenta que el Dios que yo te predico, Él no quiere la muerte del pecador como expresó, sino que se arrepienta y que viva. ¿Cuántas personas están muriendo ahí sin conocer que Jesús les ama? Y que son personas que prácticamente descenderán al infierno sin una oportunidad de salvación, y que cada una de las personas que están ahí darán cuenta un día en el reino de Dios.
Porque muchas personas piensan que por muy poderosas que son, ellos no van a estar un día delante de Jesús, y van a estarla. La palabra del Señor dice: el juicio del gran trono blanco, y allí estarán los grandes y los pequeños, como dice la Escritura. Y es así que cuando Jesús le dice, le sigue platicando a él y le dice de que este hombre cayó en manos de ladrones, estaba medio muerto, y dice, el Señor le presenta 3 opciones de personas que pasaron por el lugar y que tuvieron la oportunidad de ayudar al prójimo. Dice la palabra del Señor, dice Jesús, le presenta que primero pasó, dice la palabra de Dios, un sacerdote. Una persona que tenía el conocimiento de ministrar en la iglesia, de ministrar en el templo. Pero dice la palabra del Señor que cuando vio a aquel que estaba herido, retorciéndose quizás en el suelo, en lugar de hacer de él, ayudarle a él, dice la palabra del Señor, pasó de largo. En otras palabras, se hizo el que no le vio. Y aquí nosotros observamos algo. Si hay veces que tenemos una oportunidad de ayudarle a alguien, hay que hacerlo. Yo no pierdo esa oportunidad, porque pienso que es una oportunidad que Dios me concede para demostrar que su amor está conmigo. Cuando nosotros observemos a una persona con necesidad, herida, harapienta como sea, nosotros debemos de ayudarle. Y cuando lo hacemos, solamente Dios lo va a recibir como que le estamos dando la gloria a Dios, dándole la gloria a Dios. Porque cuando hacemos lo que el Señor quiere, glorificamos su nombre. Por eso la iglesia del presente, la iglesia cristiana, debemos de ser una iglesia que siempre está haciendo lo bueno. Si habrán algunas personas que no lo hacen, pues hay que inducirlos y enseñarles cómo Jesús solía hacerlo con aquellas personas llenas de rencor, con aquellas personas llenas de odio. Porque una persona llena de rencor y de odio y que desea matar a su hermano, a su prójimo, es una persona que no conoce a Dios, dice la Biblia, como dice Juan, porque Dios es amor. Una persona que tiene la intención de acabar con la vida de los demás es una persona que está haciendo el trabajo no de Dios, sino el trabajo de Satanás, el diablo. Porque la Biblia dice que Satanás vino para matar y para destruirlo todo, pero Cristo vino para darte vida. Esto habla de que nosotros como cristianos debemos de apoyar a los demás, ayudar a los demás, levantar a los demás. Y por eso Jesús le puso el caso específico del sacerdote que no hizo lo que Dios esperaba que hicieran. Y dice que es así que cuando él pasó de largo, pero dice la palabra del Señor que también pasó, dice, un levita. Y dice que cuando pasó el levita también se pasó de largo. Pero en la tercera opción que el Señor le presenta fue un samaritano. ¿Y quién era un samaritano? No era un sacerdote, tampoco era un levita. 2 personas que estaban, podemos decir, o tenían la instrucción de poder enseñar la ley de Dios, sino que pasó un samaritano que los mismos judíos lo consideraban inmundo y lo consideraban una persona despreciable. Pero esta persona, que a los ojos del judío era despreciable, hizo lo que Jesús esperaba que hiciese. Y por eso Jesús le enseña a este maestro para que se diera cuenta de algo, de que estaban quizás él fallándole al Señor en hacer la bendita y santa voluntad de Dios. Porque muchos, dice la Biblia, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos le niega. Es decir, que los hechos demuestran algo, que yo conozco a Dios cuando yo ayudo al prójimo, cuando yo ayudo al necesitado, cuando extiendo la mano para abrazar a aquella persona que necesita quizás una acción de cariño. Entonces eso demuestra que sí soy un cristiano. Y dice la Escritura que este samaritano, cuando le vio, se fue movido a misericordia. En otras palabras, corrió donde él. Dice la Escritura, lo atendió, le vendó las heridas, le echó aceite, lo atendió prácticamente. Y luego no solamente lo atendió, sino que lo tomó, lo cargó, lo llevó al mesón y pagó por él para que lo cuidaran. Él se fue hasta que ya estaba fuera de peligro. Me imagino que él se fue hasta que esta persona ya podía reaccionar. Y él le dijo al mesonero, te pago 2 días más. Cuando yo regrese, cualquier cosa, pues si gastas de más, yo te lo voy a pagar. Y entonces Jesús le enseña a este intérprete de la ley
que es la manera en que las personas debemos de actuar. Tenemos que ayudarnos, tenemos que amarnos, tenemos que solventar quizás alguna necesidad que tengan algún hermano. Tenemos que ver por los más débiles y darles una palabra de aliento quizás. Porque yo me he encontrado con personas que ellos me dicen: oye, ya no puedo seguir, es difícil seguir el evangelio. Es difícil, claro que es difícil cuando nosotros queremos llevarlo por sí solo. Es difícil cuando no abrimos nuestro corazón de par en par. Y como dice aquí la palabra de Dios, cuando no hemos aprendido a amar a Dios con todo el corazón. ¿Qué significa amar a Dios con todo el corazón? Amar a Dios con todo el corazón significa que a cada uno de sus estatutos y mandamientos les pondré en práctica. Eso demuestra cuando yo pongo en práctica los estatutos de Dios, los estatutos que le estoy amando. ¿Cómo puedes decir tú, yo amo a Dios, y no cumplimos sus estatutos y no cumplimos sus mandamientos? ¿Cómo puedes decir tú amas a Dios y aún andamos en el pecado, practicando el pecado? La palabra del Señor es clara: el que practica el pecado es de Satanás, el diablo, porque el que vino a matar y a destruir es el diablo. Pero Cristo vino para darte la vida, y dártela en abundancia. Luego observamos aquí que le dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma. Esto implica de que amar a Dios incluye el asistir a la congregación, el adorarle, el reconocerlo públicamente que somos hijos de Dios, el reconocer que somos pecadores. Por eso dice la Biblia que todo aquel que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, dijo Jesús textualmente. Esto habla de que por aquellas personas que dicen: yo amo a Dios, pero no se congregan, amo a Dios, pero no van a adorarle a Dios, amo a Dios, dicen ellos, pero no lo aman. El alma incluye nuestro sentimiento, el alma incluye todo lo que tenga los 5 sentidos, eso incluye el alma. Y luego dice: y con todas mis fuerzas, significa que debo dedicarme, tengo que tener una dedicación por hacer la obra de Dios, tengo que tener un esfuerzo cada día por ir a la congregación, tengo que esforzarme por hacer lo bueno. Y por último dice: y con toda tu mente. Esto habla que hay un área que el enemigo de las almas siempre nos está bombardeando, y es nuestra mente. Y entonces cuando nosotros le damos cabida a los malos pensamientos, el diablo toma o se anida en nuestras mentes y comienza a llenar nuestra mente de malos pensamientos. Aquella persona, la maldad empieza en el pensamiento. Si nosotros le damos cabida, él baja el corazón, y es así que las personas hoy en día están practicando cosas que a Dios no le agradan. Al final dice la palabra del Señor que Jesús le interroga y le dice: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y una enseñanza bien fácil que Jesús se la puso a este intérprete de la ley, porque el Señor Jesús nos enseña fácilmente. Él tomaba alegorías, él tomaba lo que estaba a nuestras manos, para que tú, amigo y hermano en el Señor, entendamos algo. Hay que hacer lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. Y luego dijo él: el que usó de misericordia, y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Significa que el día que tú estés haciendo misericordia a favor de los demás, implica que estás obedeciendo a Dios y estás tratando de hacer su voluntad. Para aquella persona que me preguntó que por qué Dios permite esa guerra, le diría que en ninguna instancia está en los planes del Señor, está en el plan del corazón cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios. Recuerda que Jesús quiere que ames a tu prójimo, no que le mates ni que le hagas daño. Es una realidad. Cualquier daño que tú hagas a tu prójimo, darás cuenta a Dios en el reino de los cielos. Dios les bendiga, y vamos a dar gracias en esta preciosa mañana. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, gracias, Señor. Que tu nombre sea glorificado. Es el único propósito, Padre, con el cual vengo a este lugar. Que la gente reconozca que tú, Señor, quieres lo bueno para ellos. Que tú quieres, Señor, bendecirles. Tú quieres llegar a sus casas, Señor, solo para llenarlos de gozo, llenarlos de alegría.
en el nombre de Jesús, Señor. Y reprendo, Señor, toda artimaña que el enemigo, Señor, o todo obstáculo que el enemigo ponga a favor de aquellas personas, Señor, que quieren hacer tu voluntad. Por el poder de tu palabra te pedimos, Señor, por María José. Te pedimos, Dios mío, por hermana Rutbelia. Te pedimos, Señor, por Roberto, Armando, por nuestro hermano Santiago. Mira, Señor, su familia, Dios, que puedan ser bendecidas. Darling, Señor, allá, Señor, en Guatemala, Dios. Te clamamos, Señor, por el hijo de él, Señor, que también está en Estados Unidos, Señor, que tú le bendigas y le provees. Oh, Señor, bendice a Auxi, Señor, García, allá en Costa Rica. Allá, también, Señor, a Yunielka, Señor, provéele, Señor, a Yuniet, Señor. Te ruego, Dios mío, que cada una de las personas que en el presente, Dios, que estén enfermas ahí, que tengan fe, Dios, que tú estás escuchando sus rogativas, que tú estás dispuesto, Señor, para bendecir cada vida, Señor, de ellos. Te ruego en esta mañana, Padre, por el campo que estamos levantando. Bendícelo, Señor. A Rómulo Gaitán, Señor, mira que él está levantando ese campo también, Dios mío, que está predicando tu palabra. Abre ventana de los cielos, que el poder de tu Santo Espíritu, Dios, esté ministrando cada vida, cada alma, cada corazón. Rompe ataduras, ligaduras, Dios mío. Mira ese conflicto que se está suscitando, Señor. Protege a tu iglesia, protege a aquellos padres que tienen necesidad. Protege a los niños, Señor. Protege a los ancianos, Dios mío. Oh Dios, que lleguen a un entendimiento, Padre. Yo sé, Padre, que tu palabra se va a cumplir, pero aún hay una iglesia, Señor, que está clamándote, Señor, y tu palabra dice que todo lo que pidiéramos en tu nombre, Señor, al Padre, creyéndolo, le vamos a recibir. Te ruego pues que bendición para todos en esta mañana, en el nombre de Jesús, amén y amén. Espero que la reflexión pues te sirva, ponla en práctica. Bendiciones. Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Usted escoge lo mejor en radio. Por eso le invitamos a escuchar el siguiente programa.